fisiología digestiva. El día es tocar los tres últimos puntos que se nos ha asignado relacionado al sistema inmune gastrointestinal, a la microbiota y intestinal y a la fisiología hepática. Bien. Nuestro organismo, como ya bien conocen ustedes, haciendo un recuerdo de todos sus conocimientos de fisiología, el sistema hematopoyético tiene una gran actividad inmunológica. Pero esa no es todo el sistema de defensa que posee nuestro organismo, sino que también viene todo un sistema de defensa que está asociado al tubo digestivo. Por eso el nombre del sistema GAL. Este sistema GAL significa tejido linfoideo asociado al intestino. Y noten ustedes que es el 25% de la superficie de la mucosa intestinal. Si nosotros hacemos un extendido de todo el intestino, vamos a tener una superficie aproximadamente de 400 metros cuadrados. De estos 400 metros cuadrados, el 25% está exclusivamente diseñado para una función inmunológica. Y el intestino tiene dos tipos de defensa asociado al sistema digestivo. Uno que se llama el GAL, tejido linfoideo asociado al intestino difuso, y el otro el tejido linfoideo organizado. El difuso se debe de que a nivel de la mucosa existen, por ejemplo, los linfocitos intraepiteliales y existen los linfocitos de la lámina propia. Y organizados están a través de esta estructura que todos conocemos bien, que se llama las placas de Peyer. Recordemos que estructuralmente esta placa de Peyer está constituido por una cúpula. Ya tenemos la cúpula, las células M, las células epiteliales de revestimiento en su epitelio y los folículos. Luego viene la región interfolicular y la región folicular. Todo el sistema inmunológico se va a desarrollar en este aparato, inicialmente reconociendo un estímulo, y luego van a circular a través del sistema linfático a los ganglios linfáticos, y de estos ganglios linfáticos, como veremos, van a la circulación general. Entonces, si vemos el tejido linfoideo difuso, vamos a encontrar primero los linfocitos intraluminales. En el lumen hay linfocitos. Si tomamos una muestra de jugo gástrico, vamos a encontrar linfocitos libres. Si tomamos una muestra de jugo intestinal, vamos a encontrar linfocitos libres. Esos son los linfocitos intraluminales. Estos linfocitos intraluminales tienen una suerte de detectores iniciales de agentes extraños en nuestro tubo digestivo. Entonces, ellos van a detectar, van a dar la alarma a los otros linfocitos que están muy bien ubicados a nivel de la mucosa y entre las células epiteliales, razón por la cual se le llama linfocitos intraepiteliales. Notemos acá, estos linfocitos intraepiteliales están colocados estratégicamente a todo lo largo de nuestro intestino. Si queremos saber más o menos la cantidad de linfocitos entre los enterocitos, ven que hay un linfocito cada 6 a 10 enterocitos y un linfocito cada 20 colonocitos. El tipo inmunológico de estos linfocitos intraepiteliales son del tipo CD8, que es el 80 al 90%. Ya por sus conocimientos de inmunología básica, ya saben ustedes que los linfocitos de este tipo ya están prácticamente sensibilizados. Van a poder identificar a cuerpos extraños, antígenos extraños, y van a acudir inmediatamente para tratar de neutralizarlos o destruir o desencadenar otro tipo de respuesta para poder neutralizar o destruir a los agentes extraños. Bien, entonces esto es la población de linfocitos intraepiteliales. Luego vienen los linfocitos de la lámina propia. Cuando nosotros nacemos, nuestro tubo digestivo no presenta ninguna bacteria en su lumen. Al momento en que nacemos, estas bacterias entran en contacto con las células epiteliales de este sistema inmunológico y van a producir una reacción que se llama la reacción inflamatoria fisiológica. Entonces, apenas llega la flora intestinal a nuestro organismo, va a desencadenar esta respuesta inflamatoria fisiológica, y producto de esa respuesta inflamatoria fisiológica es que aparece esta población en las células linfoides de la lámina propia. Por consiguiente, el feto
no tiene este tipo de poblaciones en la lámina propia. Recién se desarrollan, se activan luego del nacimiento y luego de que el intestino ha sido poblado por la microbiota o flora intestinal. De esta población, los linfocitos B son el 25%, y estos linfocitos B ya tienen capacidad inmunológica de responder inmediatamente a un estímulo, de tal manera que ya han desarrollado líneas de respuesta inmunológica para transformarse en plasmocitos, y estos plasmocitos a su vez van a generar memoria inmunológica y se van a especializar para secretar y sintetizar estas inmunoglobulinas. La inmunoglobulina secretora, la inmunoglobulina M secretora, la inmunoglobulina G secretora y la inmunoglobulina E secretora. Entonces noten que la capacidad inmunológica del intestino es realmente muy importante, y fundamentalmente produciendo inmunoglobulina de tipo secretora o del tipo A2 que ustedes van a encontrar en la literatura, porque el A1 pertenece al sistema retículo endotelial. Si hacemos la cuantificación de producción a través de estos plasmocitos de la inmunoglobulina A, noten que la cantidad que se produce diariamente es alta para el tipo de moléculas que estamos conversando, de 3 a 5 gramos por día. Entonces la actividad inmunológica sintetizando proteínas en nuestro sistema inmune es bastante elevada. Así como existen linfocitos B, también existen los linfocitos T, y estos constituyen el 50%. Entonces estos son de tipo CD4, CD8 para modular otros tipos de respuesta inmunológica. También existen las células nulas, que son el 25%, y en el 1% están todas las otras células que van a actuar en una respuesta inflamatoria. Están los neutrófilos, los macrófagos, los eosinófilos, los mastocitos y las células dendríticas. Todas estas células van a interactuar cuando llega un antígeno determinado a nuestro organismo, produciendo tolerancia o respondiendo a este antígeno para elaborar un anticuerpo determinado y de esa manera proteger a nuestro organismo. Las placas de Peyer. Las placas de Peyer, recordemos que en etapa fetal, más o menos a las 24 semanas de gestación, ya comienzan a aparecer. Y su máximo desarrollo es alrededor de la adolescencia, de 12 a 14 años. Luego de esta edad ya ninguno de nosotros vamos a formar nuevas placas de Peyer. Y estas placas de Peyer están distribuidas en nuestro organismo, en el intestino delgado. Vean, hay 250 placas de Peyer, ¿no? En el recto hay 15 placas de Peyer por centímetro cuadrado, y en el recto hay 25. Dentro de la estructura tenemos una zona que ya hemos referido, se llama la cúpula, la región de los folículos, y la zona interfolicular. Veamos en detalle. La placa de Peyer, toda esta zona es la región de la cúpula. En la cúpula está la célula M, están los linfocitos, están las células dendríticas y están los linfocitos aún todavía no sensibilizados, ¿sí? Este es un momento inicial. Y esta placa de Peyer está pues dentro del epitelio, y acá tenemos los enterocitos en las partes laterales. Esta cúpula va a interactuar con la región de los linfoides, con los folículos linfoides. Y bien sabemos que en los folículos linfoides hay una población muy alta de linfocitos B que están a la alerta para poder desarrollar y transformarse en linfocitos T. De acuerdo a la estimulación van a existir una población de linfocitos T que predominan o una población de linfocitos B. ¿Por qué? Porque ya han presentado el antígeno y los linfocitos, esta zona folicular va a responder secretando linfocitos de acuerdo a la necesidad inmunológica de nuestra economía. Las células M se le llamaron así porque parecían que eran una simple membrana en esa zona, y estas células M tienen una gran capacidad de producir adherencia de una serie de sustancias para ir identificándonos cuando llegan a nuestro organismo. En nuestro organismo tenemos una microbiota que está constituido básicamente por bacterias, y dentro de todas estas bacterias, esta célula M tiene que ir identificando para determinar si hay adherencia o no hay adherencia. Hay una cantidad de virus que también van a estar interactuando con el epitelio, de igual manera los protozoos, también una serie de partículas inertes. Y además de todos estos microorganismos están los priones que están interactuando con las células M.
Entonces, estas células M, cuando llega un antígeno determinado y necesita una respuesta inmunológica, inmediatamente hacen de que se adhiera a la parte superficial. Para ello tiene una serie de despliegues, tiene receptores especializados para favorecer la adherencia de los microorganismos o de antígenos. Entonces, a través de un proceso de pinocitosis, a muchos antígenos y bacterias los engloba hacia su citoplasma. Acá vemos el citoplasma de la célula M. Y esta célula M, entonces, transporta esta vesícula de la parte luminal hacia la parte vasolateral. Acá vemos cómo lo va transportando, llega a la parte vasolateral y se libera hacia el espacio extracelular, y en este espacio extracelular inmediatamente va a interactuar con los linfocitos. Acá tenemos un linfocito aún todavía desde el punto de vista inmunológico virgen, pero este va a captar, va a identificar este antígeno y va a procesar esa información para luego este linfocito ya sensibilizado se comporte como una célula presentadora de antígenos. Y este linfocito va a tener la capacidad de migrar hacia los folículos linfoides, hacia la circulación del conducto torácico y alcanzar la circulación sanguínea. En ese proceso de las células presentadoras de antígenos, dentro de ellas tenemos a los linfocitos, ¿no? O a las células estrelladas también, van a desarrollar una población inicial de linfocitos T, y estos linfocitos T van a generar estas poblaciones de linfocitos, los T efectores y los linfocitos T reguladores. Dentro de los T efectores son los que van a determinar una respuesta de tipo fagocítica, una respuesta de tipo alérgica o una respuesta frente a procesos infecciosos. Los estímulos que van a favorecer el desarrollo de una u otra población están determinados básicamente por interleuquinas, leucotrienos y los factores de necrosis intestinal, en este caso, y del tumoral también. Para la respuesta inflamatoria, la tolerancia oral, es decir, de que nuestro organismo tolere una serie de antígenos, va a desarrollar estas dos poblaciones, ¿no? Del tipo 1 y del tipo 3. Entonces, estos linfocitos T reguladores del tipo 1 y estos linfocitos ayudadores del tipo 3, a través de estos componentes, generan una tolerancia oral y de esta manera se constituyen en linfocitos reguladores. Van a regular la respuesta en nuestro organismo a nivel intestinal. Como bien sabemos, ingresa el antígeno. Este antígeno ya procesado hace de que el linfocito comience a migrar. Este linfocito estimulado ya inmaduro se va a nivel de los ganglios mesentéricos, y estos ganglios mesentéricos van a pasar hacia el conducto torácico, y a través del conducto torácico alcanzan toda la circulación sanguínea. Entonces van a permanecer estos linfocitos distribuyéndose en diferentes organismos, en diferentes sitios de nuestro organismo. Vemos de que como estos linfocitos van a retornar a la mucosa del intestino, a la lámina propia, entonces lo que inicialmente había en la lámina propia, un linfocito recién estimulado por la circulación sanguínea, retorna hacia la lámina propia. Entonces este eje inmunológico se denomina el eje entero-entérico. ¿Bien? Hay otros ejes que se van a ir desarrollando y de que el intestino va a ir interactuando con el resto de nuestra economía. Tal es así de que estos linfocitos se van hacia las glándulas lagrimales para constituir un sistema inmunológico de defensa en ese lugar. Se van hacia las glándulas salivales y en ese lugar van a constituir también otro sistema inmunológico. De igual manera se van a las glándulas mamarias. Esto es fundamentalmente durante la lactancia. Cuando la madre comienza a lactar al recién nacido, este eje inmunológico se desarrolla grandemente, y esto permite de que la madre, a través de la lactancia, le ofrezca una gran cantidad de anticuerpos al recién nacido. También existe el eje enterobronquial. Es por ello de que un asmático, por ejemplo, ingiere un alimento que sensibiliza a estos linfocitos, y estos linfocitos van a alcanzar los bronquios, y en los bronquios van a producir una respuesta inadecuada, tal como es el espasmo de la musculatura bronquial, y llevando a un proceso de crisis asmática. Por ello, los alimentos en los pacientes asmáticos hay que identificarlos, cuáles de ellos van a activar negativamente en el eje entero-bronquial. Lo mismo sucede hacia el tracto urinario. El tracto urinario va a tener una serie de linfocitos que ya están preparados para producir un anticuerpo cuando llega una bacteria extraña.
A nivel genital, en el caso de las mujeres ocurre lo mismo, hay una gran respuesta inmunológica en función a un estímulo a nivel intestinal. Además, también en las articulaciones se ha visto que hay linfocitos que inicialmente se activaron a nivel del intestino, pero a nivel de las articulaciones, como formando parte del líquido sinovial, estos linfocitos van a tener una actividad inmunológica. Así como existen asociaciones fisiológicas de defensa, lamentablemente también hay una serie de asociaciones patológicas. Hay una serie de enfermedades articulares que están asociadas, por ejemplo, a enfermedades inflamatorias intestinales. Y muchas enfermedades inflamatorias intestinales pueden traer una serie de trastornos en estos ejes de tipo fisiológico. A quienes les gusta la inmunología, sobre todo la reumatología, van a ver cómo muchos pacientes van a tener gran cantidad de enfermedades articulares, pero muy asociadas a un problema intestinal. Cuando el linfocito ya ha sido activado, hemos dicho que se va a transformar en una célula plasmática. Entonces acá tenemos ya una célula plasmática muy bien desarrollada y con una memoria inmunológica muy importante, y se ha desarrollado la línea, por ejemplo, en este caso, para sintetizar inmunoglobulina del tipo A secretora. Entonces, dentro del macrófago se va a sintetizar las inmunoglobulinas del tipo A. Estas inmunoglobulinas, que son monómeros, van a ser unidas a través de esta cadena J. Entonces, la cadena J ya permite formar un dímero. Entonces, una vez de que la célula plasmática ha producido estas inmunoglobulinas a nivel ya del intersticio, se acoplan y se forman los dímeros de las inmunoglobulinas A. Entonces, esta inmunoglobulina A secretora, en la forma de un dímero, acá vemos dos, la cadena J y una inmunoglobulina A, otra inmunoglobulina A, se orientan hacia la parte vasolateral de los enterocitos. Estos enterocitos ya tienen receptores especializados para captar a estos complejos, lo engloban, y ya dentro del enterocito se va a ir sintetizando una nueva molécula, que es la molécula secretoria o la proteína secretora. Entonces, esta pieza secretora o esta proteína secretora ayuda a este complejo a orientarse hacia la parte apical, y en la parte apical, a través de una emesis, va a secretar hacia la parte luminal del intestino. Y acá vemos como ya está secretada una inmunoglobulina A que inicialmente fue sintetizada en la célula plasmática. Y acá tenemos una respuesta mucho más intensa. Acá vemos una serie de antígenos. Estos antígenos son procesados a nivel de las placas de Peyer. Estas placas de Peyer han desarrollado una línea de linfocitos, y esta línea de linfocitos simultáneamente acá, por ejemplo, está sintetizando la inmunoglobulina secretora del tipo A, y acá está secretando la inmunoglobulina de tipo M, y acá está sintetizando los componentes de la inmunoglobulina G. Si vemos la inmunoglobulina M, por ejemplo, ya no es un dímero, sino este es un pentámero. Y así va desarrollando estructuras para cada uno de estos tipos de inmunoglobulinas dependiendo del estímulo que se produce a nivel intestinal. Una vez de que se han producido esos dímeros de la inmunoglobulina A, entonces están en la lámina propia, están a nivel del enterocito, están a nivel luminal. Llega un antígeno determinado, y este antígeno determinado puede ser bloqueado por estas inmunoglobulinas, estos dímeros, que están colocados estratégicamente en nuestro intestino y no dejan que el antígeno interactúe con el epitelio para no producirle daño. Pero si por A o B motivos estos antígenos logran pasar esta barrera de inmunoglobulinas A, el enterocito va a captar el antígeno, y como también ya tiene la inmunoglobulina A secretora sintetizando todos sus complementos, también puede neutralizar a este antígeno que ha logrado atravesar hasta este lugar. De igual manera, si este antígeno tiene capacidad de alcanzar la lámina propia, en la lámina propia también estos antígenos, estos dímeros, pueden neutralizar a estos antígenos, y de esta manera están constituyéndose en una defensa muy importante en nuestro organismo. Acá tenemos ya estructuralmente el dímero de una inmunoglobulina secretora, y acá tenemos una inmunoglobulina del tipo M. Entonces,
estas inmunoglobulinas, como van a estar en el lumen, y en el lumen se secretan pues bilis, se secreta el jugo pancreático, secreción intestinal, viene parte del contenido gástrico, tienen que ser muy resistentes a la proteólisis. Las bacterias que hay en el intestino también pueden degradarla, pero son muy resistentes. Entonces, estas inmunoglobulinas A secretoras tienen una acción antiinflamatoria muy importante, independiente del sistema de complemento. Van a inhibir la quimiotaxis y la fagocitosis, van a mediar a través de receptores funcionales, la respuesta inmunológica, y pueden bloquear, pueden neutralizar a los patógenos. Bien. Cuando llega un antígeno bacteriano, nuestro organismo responde con una inmunidad innata. Ya ustedes bien saben, la inmunidad innata es inmediata, es no antígeno específica y no genera memoria inmunológica. Pero la inmunidad adquirida a través del sistema inmunológico sí va a generar una memoria, una cantidad de antígenos altamente especializados y nos va a dar una protección duradera y específica. Por tanto, nuestra protección duradera y específica estará en relación tanto y cuanto nosotros hayamos entrado en contacto a una cantidad de antígenos o bacterias. Por eso hay que estimular nuestro sistema inmunológico intestinal. Una forma muy práctica ver cómo el sistema inmunológico se activa. Podemos comparar sin ningún tipo de discriminación, etcétera, simplemente con fines epidemiológicos, los niños, por ejemplo, criados en zonas con estrictas medidas de seguridad, donde la nana se pone hasta mascarilla, se pone vestimenta para no entrar en contacto con el niño, etcétera, etcétera. Ese niño aparentemente le están dando protección, pero si vamos al sistema inmunológico le están haciendo un daño a ese niño. No están dejando de que interactúe con medio ambiente, y este medio ambiente es el que le va a generar una respuesta inmunológica. Tomemos a otros niñitos, por ejemplo, que los tenemos acá en la avenida Bancay, ¿no? Vemos que a ese niñito se le cae el pan ahí por donde pasó la rueda de uno de esos carros tipo cocharcas, ¿no? Con todos los antígenos, con todas las bacterias y con toda la contaminación, ingiere ese pan y al niño no le dan ninguna diarrea. Pero el otro, que simplemente por un pequeño error ingiere un alimento contaminado, le va a dar una diarrea y va a terminar hospitalizado. Entonces, esto nos demuestra la capacidad que tiene nuestro sistema inmunológico. Y otro que podemos corroborar es con estos pacientes que lamentablemente están en el desamparo y que tienen enfermedades psiquiátricas. Vemos en Lima una gran cantidad de estos pacientes en los estados muy calamitosos de cuidados higiénicos, no solamente en su aspecto personal, sino también en su dieta. Estos pobres pacientes comen hasta alimentos provenientes de la basura. ¿Alguna vez ustedes han visto que uno de ellos se muera por una fiebre tifoidea? No, es muy difícil. La naturaleza pareciera que eso es muy interesante y es bastante importante, y no conocemos muchas cosas y no los exploramos. ¿Okay? Muchos de estos pacientes, por ejemplo, no son estudiados en su sistema inmunológico. Si ustedes revisan la bibliografía, los pacientes psiquiátricos son los menos estudiados desde todo punto de vista, inmunológico, nutricional, etcétera, etcétera. Por eso algún psiquiatra dijo, en la realidad no sé quién es el loco, el paciente o yo soy el loco. ¿Bien? Porque realmente son cosas muy maravillosas que uno puede encontrar en estos pacientes, como podemos ver cómo desarrolla un sistema inmunológico que los protege duraderamente y de una forma muy específica. Cuando llega un antígeno a nuestro organismo, el sistema inmunológico lo va a chequear. ¿Okay? Va a ser una suerte pues de aduana. A ver, preséntame tu pasaporte, cómo está tu pasaporte, si es falso o no es falso, si vas a ser dañino para la salud o vas a ser benéfico para la salud. Entonces, de esta manera identifica a través de los linfocitos T. Este linfocito T, cuando llega a un antígeno, va a identificar si ese antígeno es dañino o no. Si no es dañino, inmediatamente genera una respuesta supresora, y esta respuesta supresora va sobre los linfocitos para que estos linfocitos no se transformen en células plasmáticas, y estas células plasmáticas no desarrollen como respuesta a ese antígeno la inmunoglobulina E. Cuando se bloquea esta cadena, cuando se bloquea esta secuencia, eso se llama el sistema de tolerancia oral.
Esto explica el por qué nuestro organismo, cuando ingerimos alimentos con una gran cantidad de antígenos, nuestro sistema inmunológico no reacciona produciéndonos una serie de molestias. ¿Por qué? Porque tenemos un buen sistema de tolerancia oral. Entonces, este sistema de tolerancia oral pues se presentará ya cuando tenemos predisposición o hemos establecido una enfermedad determinada. Pero esto funciona fisiológicamente. Si notan de que este antígeno va a ser dañino a nuestro organismo, inmediatamente activan a estos linfocitos para que se transformen en células plasmáticas y se sintetice un antígeno específico a ese antígeno. Cuando en la dieta o algún microorganismo o algún antígeno extraño se absorbe, llega a nivel de la lámina propia, se desencadena todo un sistema de sensibilidad en las células de los mastocitos, comienzan a liberar la inmunoglobulina. Entonces, esto ocurriría en un caso patológico. Entonces, todos estos mediadores que se están formando van a alterar la producción de moco, van a producir contracción a nivel de la musculatura lisa, van a producir una serie de estímulos nerviosos, dentro de ellos el dolor, van a alterar la permeabilidad vascular, van a estimular la quimiotaxis, van a producir daño en la mucosa, con lo cual se altera el fluido y hay una gran pérdida de electrolitos. Entonces, cuando se incrementa toda esta respuesta, ya genera pues una serie de sintomatologías para una gran cantidad de enfermedades. Y hay hoy en día un gran capítulo en neonatología que se denomina la alergia alimentaria intestinal. Y esto se debe a que muy tempranamente al recién nacido se le ha puesto en contacto con antígenos extraños. Entonces el organismo de ese recién nacido va a reaccionar de una forma anómala y cuando ya sea adulto, este va a tener una gran sensibilidad a estas sustancias que deberían ser tolerantes y hacen una serie de sintomatologías en alergia alimentaria, dentro de ellos básicamente las diarreas crónicas. Esta sería la representación de que cómo el organismo funciona y regula un hecho de tolerancia. Noten la cantidad de células que van interactuando: linfocitos T, linfocitos B, los mastocitos, los fagocitos, los neutrófilos. Se van produciendo una gran cantidad de sustancias. Normalmente se producen radicales de oxígeno, prostaglandinas, leucotrienos, histamina, adenosina, una serie de prostaglandinas, interleuquinas, citoquinas. Todas ellas van sincronizando su trabajo para regular la motilidad y una respuesta a nivel del intestino cuando llega un antígeno determinado. En determinadas circunstancias, las células dendríticas pueden actuar como células presentadoras, porque el organismo tiene que tener varios mecanismos, varias alternativas. Entonces, estas células dendríticas, cuando van a actuar como células presentadoras, producen unas elongaciones a través de las uniones intercelulares, llegan a la parte luminal y van a entrar en contacto con los antígenos. Entonces, a estos antígenos los engloban en el lumen y luego acá vemos como esta célula dendrítica ya tiene al antígeno, en este caso una bacteria determinada, y está generando una respuesta ya inmunológica. Dependiendo del tipo de bacteria, acá vemos de que hay dos tipos de bacterias en este experimento. Es un tipo de bacteria y otro tipo de bacteria. Se van a producir una gran cantidad de sustancias metabólicas que son los lipopolisacáridos de las bacterias, y vemos acá cómo las interleuquinas, factores de necrosis tisular alfa y beta, para cada tipo de bacteria existe un tipo de respuesta determinada. Se ve bastante especificidad cuando una misma célula incluso capta simultáneamente dos o más antígenos, y en este caso dos o más bacterias. Nuestro sistema inmunológico, una de las respuestas es producir inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas en nuestro organismo, bien sabemos, provienen del sistema retículo endotelial de la médula ósea, los vasos y los ganglios linfáticos, y estos constituyen porcentualmente el 20 al 30% del total de inmunoglobulinas que sintetiza nuestro organismo. Pero si vemos la mucosa intestinal, observen que es el 70 al 80% de inmunoglobulinas. Entonces, inmunológicamente, si nosotros hablamos en la producción de anticuerpos, la mucosa intestinal es mucho más eficiente que todo el sistema retículo endotelial. El intestino sintetiza una gran cantidad de anticuerpos, y estos anticuerpos
los va a localizar a lo largo de todo el tubo digestivo. Vemos de que como la inmunoglobulina A, la M y la G se van a distribuir topográficamente en el tubo digestivo. Si tomamos la inmunoglobulina A, por ejemplo, vemos de que hay mayor población en el colon. Ahí se encuentra mayor cantidad de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina M, podemos observar, está más en Y1. La inmunoglobulina G se encuentra más a nivel de el hígado. Lógico que esto puede variar dependiendo pues de cada uno de nosotros. Hay lo que se llama la individualización de la respuesta inmunológica. Por tanto, el intestino es una buena vía para producir vacunas, porque en el concepto de vacuna sabemos el antígeno entra en contacto con el sistema inmunológico genera un anticuerpo que nos va a proteger de esa enfermedad. Las vacunas se han diseñado por diferentes vías. Una de las vías más eficientes es la vía oral. Acá vemos qué ocurre antes de la vacunación. Acá tenemos un antígeno determinado, vemos las microvellosidades, la cantidad de anticuerpos, pero cuando se ha realizado la vacuna específica, noten la cantidad de inmunoglobulinas y estos anticuerpos que van a estar sirviendo de guardianes de defensa para que esos anticuerpos o esos antígenos o esos microorganismos que son dañinos no puedan penetrar a nuestro organismo. Una de las vacunas que ha demostrado mayor eficiencia es contra el virus del polio. ¿Okay? Ya sabemos de que el polio prácticamente el Organismo Mundial de la Salud lo ha declarado que ya está fuera de la humanidad. Alguno otro caso que se han presentado por el mismo tipo de vacuna, pero la enfermedad propiamente dicha, como ocurría anteriormente, ya no lo podemos identificar. ¿Bien? Entonces, hoy en día, todos los esfuerzos de los inmunólogos es hacer de que las vacunas sean por vía oral, por muchas razones. En primer lugar, por la aplicación, es bastante sencilla, no necesita un personal especializado. Es una respuesta inmunológica muy duradera. Como vemos, nuestro sistema inmune es bastante amplio, mucho más amplio que todo nuestro sistema retículo endotelial. Y en tercer lugar, es mucho más barato. Algunos científicos dicen de que no se estimula este tipo de vacunas por razón de costos, porque lógicamente los laboratorios se van a ver perjudicados en sus ganancias. Es muy parecido a lo que ocurre con los automóviles, ¿no? Hoy día tenemos tecnología para que los automóviles de nuestras necesidades del 90% funcionen con agua. Pero si funcionan con agua, ¿quiénes se ven perjudicados? Los que producen petróleo. Entonces, lógicamente no se estimula el uso de los automóviles que van a consumir agua. Y sorprendentemente, ustedes estarán informados, ahora todo el mundo tenemos información por net, o por internet, que inventó este sistema, ¿no? Así, sospechosamente apareció muerto en un lugar bastante especial. Entonces, la medicina no está exento de estos hechos, y nosotros como médicos tenemos que tener un análisis científico, no solamente de pura tecnología, de puro conocimiento, sino también ver qué función social tiene que desarrollar un medicamento o un conocimiento. Y nosotros como médicos estamos enteramente dedicados a la salud de nuestros pacientes. Es por eso que preocupa de que muchas veces no se desarrolle este tipo de vacunas, a pesar de que ya hay tecnología. Nuestro sistema inmunológico se ve reforzado por otro sistema natural que viene a estar localizado en la profundidad de las glándulas intestinales. Cuando una glándula intestinal examinamos, al fondo vamos a encontrar estas células de Paneth. Estas células de Paneth van a secretar una gran cantidad de sustancias que globalmente lo llamamos las defensinas. Entonces, estas defensinas van a secundar a todo el otro sistema inmunológico que hemos venido describiendo. El sistema inmunológico, al detectar un antígeno determinado, no hay una respuesta local solamente a nivel del intestino, sino que a través de una serie de mediadores, por ejemplo, con la histamina, va a interactuar con el sistema neuroentérico. Entonces, nuestro sistema neuroentérico va a estar enterado desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista motor, para tener una respuesta ante un antígeno, produciendo contracción, secreciones o absorción y modificando el proceso de irrigación. Y este sistema neuroentérico a su vez va a interactuar con el sistema nervioso central para informarse lo que ocurre a nivel del intestino desde el punto de vista de respuesta inmunológica. Por tanto, un antígeno
cuando está a nivel del intestino, prácticamente es el propio cerebro, el propio sistema nervioso central, también que va a estar regulando funciones a través del sistema neuroentérico y a través de un gran eje directamente sobre los mastocitos. Y acá tenemos cómo el sistema límbico, a través de una serie de estímulos, a través de la pituitaria, se van a generar principalmente el cortisol. El cortisol va a actuar a nivel de blancos, a nivel de la célula intestinal, regulando la respuesta frente a una microbiota a nivel intestinal. Por tanto, a una respuesta a nivel del intestino va a producir una respuesta también a nivel del sistema nervioso central. Y esto ha generado hoy en día un gran boom en el conocimiento de la microbiota. Y hoy en día todos los experimentos, ejemplo, ya están explicando, como lo vamos a ver acá referencialmente, en muchas situaciones. Ejemplo, cuando consumimos alcohol o antiinflamatorios no esteroides. Aparentemente estas sustancias no tendrían que modificar nuestro sistema inmunológico, pero sí lo van a modificar. ¿Por qué? Porque el alcohol y los antiinflamatorios no esteroideos, desde el punto de vista de los efectos en nuestro organismo, ya ustedes han revisado también este tema en un seminario, van a afectar estos filamentos que están en las uniones intercelulares. Y estas uniones intercelulares se constituyen en puertas de cierre para que los antígenos del lumen no alcancen nuestro organismo. Entonces, cuando consumimos nosotros los antiinflamatorios o el alcohol, se hacen mucho más permeables estas uniones celulares. Y a través de esas uniones celulares pueden ingresar una serie de antígenos y entonces pueden facilitar una gran cantidad de situaciones patológicas. En muchos niños, por ejemplo, de que tienen trastornos en la conducta, etc., se ha visto de que inadecuadamente por una serie de situaciones han producido daño de estas uniones intercelulares. Esas bacterias han llegado al intestino, han producido una respuesta inmunológica, pero también han producido un trastorno a nivel del sistema nervioso central. Y muchos pacientes, por ejemplo, que tienen depresión, se nota de que su flora intestinal tiene una característica muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Nuestro sistema inmunológico, entonces, al final, el estrés, el que va a actuar a través de las terminaciones nerviosas, modificando la actividad de estos mastocitos, y estos mastocitos van a generar una población de respuesta, por ejemplo, de granulocitos y anticuerpos. Acá vemos cómo estos antígenos o los productos bacterianos, cuando hay daño a nivel de las células epiteliales, pueden fácilmente filtrarse hacia esta zona de la lámina propia, y ya hemos visto cómo el sistema nervioso central llega y a través del estrés puede deteriorar estas uniones. En resumen, cuando hay una situación de estrés muy intenso, a través de las fibras nerviosas se activa todo este sistema inmunológico de células y se permeabiliza la unión a nivel de las células epiteliales. Entonces, ese es el daño real que se produce cuando estamos en una situación de estrés muy intenso. Y esto que vemos acá es fantástico cuando uno es niño, ¿okay? Oh, qué maravilla, que mi papito es el mejor del mundo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Si se le compra mayor cantidad de cosas, el papá me quiere mucho. Si me compra uno, papá no me quiere nada. ¿Okay? Y si uno como médico se opone, uno es el malo de la película, que el tío ese se muera, que no me deja. Tenemos, desde el punto de vista ya en el mercado, una gran cantidad de sustancias que van a actuar como antígenos. Y esto nos tiene que preocupar. Como les digo, se está desarrollando una generación muy hipersensible a todos estos productos artificiales. El mensaje es el siguiente: evitemos exponernos innecesariamente a estas sustancias, que desde el punto de vista inmunológico son tóxicas. Le van a dar un gran trabajo al sistema inmunológico. Y muchas veces simplemente por saturación, es decir, porque el niño consume ese producto, va a llegar un momento en que ya su nivel de tolerancia no da más y lo lleva al otro lado. Lo sensibiliza para una gran cantidad de enfermedades. Esto es parte de lo que se llama la alergia alimentaria. A un niño, cuando se le expone muy tempranamente a cualesquiera de estos productos, lo va a sensibilizar de por vida. Y no se lo va a quitar nadie.
porque ya ese niño está sensibilizado, está estigmatizado desde el punto de vista inmunológico. ¿Sí? Hay discusiones, hay publicaciones que dicen de que estos productos, incluso hasta el tercer año, según a otros hasta el sexto año, muchos niños pueden hacer una respuesta inmunológica de intolerancia y hacer enfermedades en el resto de su vida. Y el resto de su vida lo va a llevar muy mal. Muchos de estos casos se han visto, por ejemplo, en el intestino irritable, para hablarles de la especialidad. Muchos de estos niños que muy tempranamente los han expuesto a estos productos, en la adolescencia siguen consumiendo y siguen enfermos. Cuando ya son adultos dejan de exponerse y la enfermedad se vuelve. La explicación es clara. Ya no está expuesto al antígeno y todas las molestias que tenía esta pobre persona durante su adolescencia, su juventud y su niñez desaparecían. Lo mismo sucede con el asma. Muchos de ustedes tenemos asmáticos en familia que dicen, fue asmático hasta la adolescencia. Después de la adolescencia nunca más le volvió el asma. ¿Pero por qué? Porque ese niño aprendió tempranamente a responder inadecuadamente a muchos de estos productos que le ofrecieron. En la adolescencia todavía tenía la tentación y un poco a escondidas consumía esos productos, hasta que llega a convencerse por sí de que ese producto es el que realmente le desencadena la enfermedad, deja de consumir cuando es adulto, ya tiene más conciencia de lo que es conservar la salud y desapareció la enfermedad como, entre comillas, por arte de magia. No es arte de magia. Todo tiene su explicación en el campo médico, simplemente ya este niño aprendió a no exponerse a estas sustancias. Es muy común con la leche. Ustedes han visto de que hay niños de que van al colegio y terminan en unos dolores abdominales y ni bien llegan al colegio y están regresando a la casa. La mamá insistentemente dice, uy, mi niñito no tolera, vamos a darle más leche para que esté más fuerte, más capacitado. Le dan más leche y el pobre niño más dolor, más dolor. ¿No? Por tanto, hay que identificar siempre este tipo de situaciones de estímulo-respuesta. ¿Sí? Hasta acá terminaríamos esta primera fase. Si tienen alguna pregunta para resolver. A ver, delegado, ¿sí?